Shalom, hoy vamos a hablar del libro de la Parashá de Bamidbar. Con el libro de Bamidbar comenzamos una fase que podríamos llamar la fase de las crisis. Las crisis son buenas cosas, son positivas. El hombre, por definición, es un ente en crisis, a diferencia de los animales o de los ángeles, que nunca las tienen. En el libro de Daniel se denomina a los ángeles como seres parados, tanto en el sentido de estar de pie como en el de no poder andar nunca. Igualmente los animales. Y allí mismo se dice que el hombre tiene la movilidad dentro de los inmóviles. Solo el hombre puede moverse hacia adelante o hacia atrás, pero tiene movilidad, mientras que los demás seres de la creación no la tienen. Por supuesto que el hecho de tener esta movilidad implica toda una serie de peligros. Cuando no sabemos andar correctamente y cuando no sabemos reconocer los peligros que puede haber, y los hay, en el camino. Después de todo un año junto al monte Sinaí, llegó el momento en que el pueblo debe moverse en dirección a la tierra, a su meta, a la tierra prometida. Para esto debemos prepararnos para el camino. Cualquier excursionista con experiencia sabe que debe haber un lugar para cada objeto, para que cuando necesitas un cuchillo, por ejemplo, no tengas que sacar todo el contenido de la mochila para encontrarlo, o para descubrir que te lo has olvidado en casa. Algunas veces en el alpinismo es crítico encontrar los objetos con rapidez. Así pues, comienza el libro de Bamidbar con un censo del pueblo. Cada tribu tiene su identidad propia, su personalidad, que debe ser única y diferente de la de las otras tribus. Una de las tribus, la de los levitas, es tan esencialmente diferente que no puede incluso ser censada junto con las demás, sino que va a necesitar un cómputo por separado. Y a continuación se establece un orden de campamento y de movimiento. Las tribus están organizadas en 4 banderas o campamentos según los 4 puntos cardinales, siendo el lado este el más importante y siguiendo por importancia hacia la derecha, o sea, este, sur, oeste y norte. Como parte integral de estas operaciones nos fijamos en el uso que hace la Torá de la expresión Yotzei Tzavá, que podríamos traducir los que salen al ejército, o sea, los que son aptos para servir en el ejército. Es esta una de las condiciones de nuestra vida en el mundo en que vivimos, que para poder sobrevivir necesitamos defender nuestras ideas a veces por la fuerza. La guerra no es un ideal, por supuesto, pero tampoco ignoramos su existencia. No queremos que nuestros enemigos se salgan con la suya solamente porque nosotros queremos ser pacifistas. Cuando los temas que están en discusión no son importantes, podemos solucionar las cosas fácilmente, podemos rendirnos, podemos ceder el paso a los que tienen otras opiniones. Pero cuando se trata de temas vitales para nosotros o para la humanidad, no podemos consentirlo y debemos hacer todo lo posible para triunfar, primero por las buenas, pero si no basta, pues podemos hacer también uso de las armas. El cristianismo ofrece un falso panorama mundial, una utopía que aún está muy lejos de cumplirse, que dice que no puede usarse la violencia. Por esto los inquisidores, que no querían ensuciar sus manos con la sangre de los llamados herejes, los relajaban al brazo secular, o sea, los ponían en manos de unos policías que llevaran a cabo el castigo impuesto, tanto si era de latigazos como si era de muerte. Era una farsa hipócrita, un falso pacifismo sanguíneo. La sociedad occidental, y citemos al gobierno estadounidense o el europeo para entendernos, está impregnada de este punto de vista, aplicándolo cuando le da la gana. Cuando se trata de las peleas de otras personas, les van a decir que dejen de pelearse y que lo arreglen en una mesa de negociaciones, ya que las guerras son muy feas. Pero cuando ven sus intereses económicos amenazados, no dudan en invadir países como Afganistán o Irak, sin contar el número de víctimas que puedan producirse. Nosotros decimos de antemano que hay temas que deben ser defendidos incluso con guerras. Y no se trata de intereses económicos, sino de los principios que nos señala la Torá y que tanto molestan a nuestros enemigos hasta el punto de atacarnos a diario. Y por ello debemos estar preparados. Debe haber soldados listos para el combate y forman el grueso del pueblo, desde los 20 hasta los 60 años de edad. Pero todo este campamento se asienta alrededor de un tabernáculo, que es el centro, el ideal por el que luchamos.
A su servicio están los levitas, que no forman parte del ejército, ya que su papel es muchísimo más importante. Solo en unas pocas ocasiones vemos que los levitas participan en un combate, como fue el caso de la venganza contra los midianitas, ordenada explícitamente por el Creador. Al contrario, su principal función es la educación del pueblo. El servicio del tabernáculo incluía la instrucción necesaria para que los errores cometidos por la gente que traía un sacrificio expiatorio no tuvieran que repetirse. El levita estaba encargado de enseñar para que no ocurrieran los errores y, en caso de darse, era el encargado de mostrar el camino para reparar lo estropeado. Las 4 banderas con las tribus de Israel que rodeaban el tabernáculo debían defender los ideales que éste representaba, pero tampoco significaba que pudieran entrometerse en lo que se hacía allí. Los levitas, sustituyendo a los primogénitos que cargaron con las responsabilidades espirituales hasta entonces, eran los encargados de salvaguardar el tabernáculo, impidiendo que aquellos que no eran aptos para ello no entraran en lugares que no les incumbía, bajo pena de muerte. En realidad, los levitas fueron una de las tribus más bélicas, ya que fue Leví precisamente el primero que salió, junto con su hermano Shimón, a vengar el honor de su hermana Diná, que había sido raptada y violada por los cananeos. Los levitas fueron los que se levantaron después del becerro de oro para vengar el honor divino. El levita Pinhas vengó el honor de Israel matando a Zimri ben Salú, que se prostituía con las midianitas. Según nuestra enseñanza esotérica, la tribu de Leví viene del lado de la fortaleza. Precisamente por ello son elegidos para elevar la batalla al nivel intelectual. La verdadera batalla es la que se libra en las escuelas, al proporcionar a los alumnos la sabiduría necesaria e imprescindible para poder cumplir con nuestras misiones en este mundo. Un mundo sin educación es pasto del fuego del fanatismo, de los dictadores populistas, de los engaños de los políticos o de los magnates. El único medio para librarse definitivamente de todos estos peligros es la educación. El pueblo de Israel acampa alrededor de un tabernáculo que contiene una Torá de principios humanistas elevados a su máximo nivel espiritual y está conminado a propagar estos principios al resto de la humanidad para salvar el resto de la vida de la humanidad. Luchamos en los centros educativos para intentar hacer entender correctamente estos principios, una lucha intelectual. Y defendemos con las armas a nuestra nación para permitir que nuestros maestros puedan continuar con su labor educativa. Shalom.